Con todas estas cuestiones sobre la mesa, miramos a las noticias del día, noticias que pasan, entre otras muchas cosas, por España, donde ha estado Lula da Silva, el presidente de Brasil, y se ha referido también en el día de hoy a esta posibilidad de que se alcance la paz en Ucrania y cómo sería. Más allá de lo que ha hablado con Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, con el propio rey español, la realidad, dice Lula da Silva, es que más allá del tipo de paz, lo que hay que tener claro es que desde ya hay que parar la guerra. Habla de una suerte de congelación de todo esto. Escuchamos a Lula da Silva. Vamos a ver, en primer lugar, no soy yo el que tiene que decidir qué es Crimea, de quién es. Cuando uno se sienta a una mesa de negociaciones, pues tenemos que ser capaces de plantear estas cosas, pero no soy yo el que va a debatir estas cuestiones, son los rusos y los ucranianos los que tienen que tratar estos temas, no soy yo el que tiene que hablar de quién es qué. En primer lugar, tienen que parar la guerra y luego empezamos a hablar. Cada uno va a pensar que tiene razón, cada uno va a pensar que, bueno, pues que los argumentos están de su parte, pero al final la gente se está muriendo y hay que parar las hostilidades para... Efectivamente, hay que parar las hostilidades porque al final, dice, la gente se está muriendo. Todo esto en un marco en el que hoy se ha producido la primera conversación entre Xi Jinping, presidente de China, y Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, desde que comenzase la guerra en Ucrania. No había habido hasta ahora este contacto y se ha hablado también de paz. Dice que todos están por la labor, pide Zelensky volver a las fronteras del 91, que es las que incluso Crimea estaba dentro de Ucrania en ese momento, pide Zelensky volver a eso. Marta Vilar, sobre este asunto, ¿qué se ha dicho? ¿Qué podemos contar al respecto? Pues sí, muy buenas. Es una de las noticias del día, desde luego, y es que después de 14 meses que llevamos ya de guerra, Xi Jinping, el presidente chino, se ha puesto en contacto con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Es el primer contacto entre ambos mandatarios, como decimos, desde que empezó el conflicto. Claro que esto al final es una manera en la que China está cerrando ese círculo, completando todas las tareas para convertirse en ese mediador de la paz entre Rusia y Ucrania, en el que quiere convertirse. En primer lugar, ya saben, hace aproximadamente varias semanas, fue el 20 de marzo cuando viajó Xi Jinping a Rusia, concretamente a Moscú, para visitar al presidente Putin. Ahí se hablaba de que podían conversar respecto a ese plan de paz de 12 puntos de China. Finalmente tampoco trascendió demasiado sobre estas negociaciones de paz en esas conversaciones de Xi Jinping y de Vladimir Putin. Sobre todo se dedicaron a hablar de cuestiones más económicas, pero ahora, desde entonces, estábamos esperando a que Xi Jinping también pudiera hablar con la otra parte, con Zelensky. Hoy ya lo hemos hecho, ya lo hemos escuchado, como han hablado ambas partes. Conversación telefónica, por cierto, que Zelensky dice que ha sido una conversación relativamente larga, donde China, por un lado, según insistimos, dicen las fuentes chinas, dicen que Xi Jinping ha insistido en que es necesario un alto al fuego y que la única solución para terminar con esta guerra es la negociación. Gracias, Marta. A estas horas también hay que mirar al techo de deuda en Estados Unidos, enseguida lo hacemos, pero sobre todo el dato que viene mañana, que es el dato de PIB en Estados Unidos. Ojo, porque más allá de lo que pueda pasar, Javier del Valle, grandes casas de análisis están advirtiendo de que el crecimiento se ha frenado y mucho. Efectivamente, José, es raro como un día antes del dato de PIB, que en principio se esperaba que saliese en el 2%, en línea con el crecimiento en tendencia que tiene Estados Unidos, más o menos en línea con la tendencia, pues bueno, pues un día antes de que se publique ese dato, que conoceremos de hecho mañana y haremos un especial aquí en Negocios Televisión para analizarlo, un día antes resulta que, lo primero, el modelo que más o menos estima cómo va a salir el dato de PIB, intenta acertar aproximadamente cuál será el valor de ese dato de PIB estadounidense. Pues fíjense, tienen en pantalla el modelo del GDP Now de la Fed de Atlanta, cómo ha ido bajando estas últimas semanas, pero fíjense en la caída drástica que ha tenido esta última semana. Hace unos días el GDP Now de la Fed de Atlanta estimaba un crecimiento del 2,5% para el primer trimestre del año y ahora se ha drásticamente corregido hasta el 1,1%. Es una corrección de más
de la mitad de lo que se esperaba de crecimiento para el primer trimestre del año 2023. Ojo, porque esto englobará los meses de enero, febrero y marzo. Y es la lectura anticipada, es la primera lectura. Recuerden que en el PIB hay hasta 3 lecturas y luego se va modificando el dato. Esta será la primera lectura, la lectura flash, pero es curioso ver cómo se decía, ¿no? Estados Unidos, por el mismo modelo del GDP Now Estimate, que fíjense que en enero, ni siquiera en marzo, disculpen, estaba pronosticando que la economía crecería por encima del 3% el primer trimestre del año, y ahora, justo días antes de que se publique el dato, un día antes de hecho de que se publique el dato, el GDP Now de Atlanta colapsa hasta el 1,1%. El estimado del consenso es de un 2%, por tanto, si estuviese por debajo, el mercado se lo tomaría como un crecimiento mucho menor de lo que se estaba anticipando. Y para sorpresas también, la de Wells Fargo, que ha anunciado hoy que recorta el PIB también esperado para el primer trimestre por 100 puntos básicos, reduce su PIB esperado un 1% y se pone en 0,8. O sea, ya no es ni siquiera lo que espera el GDP Now de Atlanta, que espera un 1,1, sino sería incluso por debajo. Wells Fargo espera un 0,8% de crecimiento cuando el consenso está esperando, como les he dicho antes, un 2, un crecimiento bajo tendencia. Esto sería muy por debajo de la tendencia, el 1,1 que espera el GDP Now de Atlanta, y aún más por debajo de tendencia sería lo que espera Wells Fargo del 0,8%. ¿Cuál será el dato? Nadie lo sabe, saldremos de dudas mañana, pero curioso este movimiento de recortes del pronóstico justo momentos antes de la publicación del dato, José. Muy curioso, muy curioso, la verdad, lo que está ocurriendo ahí. Por cierto, que también hemos conocido hoy todo el tema del techo de deuda, que se está votando a estas horas, así que enseguida les actualizamos en el Congreso. Le han preguntado a Joe Biden hace un momentito el tema del techo de deuda, que si lo va a hablar con Kevin McCarthy, con el republicano. Dice que él estaría encantado de hablar con Kevin McCarthy, pero no del techo de deuda. Así que bueno, en eso están. Mirando más noticias en el día de hoy, en el universo de las criptos, Gary Gensler, nuevamente el regulador, contra las cuerdas. Sergio Fernández, ojo, porque esto puede acabar muy mal. Es un pulso brutal el que están jugando las grandes casas de criptos contra el regulador estadounidense. Y lo peor de todo, ustedes fíjense la seguridad que dará esto, es que Gary Gensler, es que el regulador podría perderlo, porque falta confianza en lo que está diciendo y porque parece que incluso podría haber incurrido en algún delito. Sergio Fernández, ¿qué se dice de esto? Muy buenas, José. Pues para mí la noticia del día en el mundo cripto, sin ninguna duda, es que Bitcoin lo ha vuelto a hacer en un momento de incertidumbre, en un momento de una posible crisis bancaria, con First Republic Bank desplomándose cual shitcoin más de un 90% abajo. Pues vemos que Bitcoin, en lugar de venirse abajo, todo lo contrario, hemos visto una subida espectacular, más del 10%, ojo, revirtiendo todas las pérdidas del apartado semanal y sobre todo la sensación de que hay muchos inversores que ya empiezan a plantearse si Bitcoin es o no un valor refugio. Es lógico, después de una subida de este tipo, volviendo a tocar incluso el nivel de los $30.000, que puede ser muy importante también para el largo plazo y sobre todo, como suele suceder en el mercado cripto, cuando Bitcoin sube, todas le arrastran, todas vienen detrás. Hemos visto subidas en Cardano, en Solana, en Ethereum, bastante importantes y sobre todo lo que me parece a mí es que crea un precedente. Ya sucedió en la anterior crisis bancaria con Bitcoin rebotando prácticamente un 50% y en este caso lo hemos vuelto a ver. Si quieres te cuento los datos y es que en 4 horas, ojo con esto, en 4 horas se han liquidado $60 millones en cortos. Me parece un dato brutal y que demuestra, pues en este caso, la fortaleza de Bitcoin. Es verdad que las tecnológicas están funcionando muy bien, es verdad que los resultados están siendo buenos y que la correlación con el Nasdaq y con los índices americanos, bueno, pues es irrebatible, pero está claro que el indicador, el momento en el que ha subido este Bitcoin, ha sido precisamente el momento en el que se ha visto que First Republic Bank se venía abajo. Así que se puede empezar a establecer una correlación que puede ser muy positiva para el futuro del mercado cripto y vemos a Bitcoin otra vez en el nivel clave de los 30.000. Vamos a ver qué sucede, José, y sobre todo te lo voy a contar mañana en Criptonegocios. Pues vamos a ver qué sucede efectivamente con el Bitcoin, que hoy ha sido una barredera de cortos, y vamos a ver qué sucede, decía yo, con Gary Gensler, con el regulador de la SEC, que sigue compareciendo ante el Congreso, que no está dando unas explicaciones lo suficientemente claras de por qué parece que apuesta por unas cosas sí y otras no dentro del mundo criptos, y más parecen intereses espurios
y eso podría acabar dando problemas. Pero, insisto, todo esto lo ve primero el Congreso y se judicializará si fuera necesario, que de momento lleva toda esa escalera y en el mundo, el universo de las criptos está volcado en ello, además, contra el regulador estadounidense. Bueno, y por terminar con las noticias del día, ¿qué se puede esperar? Hablábamos del Bitcoin como refugio. ¿Qué se puede esperar del petróleo? ¿Qué pueden esperar los inversores y los consumidores en los próximos meses? Fernando Latienda, tú dirás. Seguro que a muchos les suena o habrán oído hablar del efecto pluma y el efecto cohete. Cuando el precio del petróleo sube, el incremento se traslada de forma inmediata a los surtidores, efecto cohete, pero cuando sucede lo contrario, los consumidores no se ven recompensados a la misma velocidad, el efecto pluma. El precio del Brent lleva una caída del 30% en los últimos 12 meses, mientras que el precio de la gasolina ha subido un 3%, pero es que el diésel ha subido un 9%, y esto se explica principalmente por la fortaleza del dólar frente al euro, pero también por los impuestos que hay que pagar cuando vamos al surtidor, ya que el 50%, prácticamente 1 de cada 2 euros que se pagan en el surtidor son impuestos. Y aunque baje el precio, el impuesto sigue siendo el mismo. O dicho de otra forma, aunque el precio del petróleo fuese de 0 euros, un litro de gasolina nunca se vendería por 0 euros. Eso desde el punto de vista de los consumidores. ¿Qué pueden esperar los inversores de esta materia prima? Bueno, falta de visibilidad seguro y mucha incertidumbre y mucha volatilidad. La OPEP Plus, liderada por Arabia Saudí, quiere que el precio se sitúe por encima de los $100 y de ahí que el pasado 3 de abril decidiese recortar de nuevo la producción en 1,6 millones de barriles diarios. Entonces el Brent pasó, si lo recuerdan, de 80 a $87, pero esa subida se ha esfumado prácticamente por completo, incluso ha llegado a estar cerca de perder el nivel de los $80. ¿A qué se debe esa falta de capacidad de la OPEP? En su momento se dijo que era porque las turbulencias financieras en Estados Unidos y en Europa iban a reducir la demanda, pero esa no ha sido la principal razón. Solo hay un argumento más convincente y es que, además de criticar la medida, Estados Unidos está liberando gran parte de sus reservas estratégicas, un 38% desde el comienzo de 2022. ¿Llegará el petróleo a esos $100 que necesitan los países de la OPEP o Estados Unidos conseguirá que el precio se mantenga por debajo de $70, incluso en niveles de $60? Pues esa guerra entre Arabia Saudí y Estados Unidos, antiguos aliados, está más que servida. Pues sí, sí que está más que servido, la verdad. Vamos a verlo. Fernando, gracias. Dos últimas noticias a estas horas de la noche. Más allá del techo de deuda, insisto, que parece que va a haber su aprobación en el Congreso. Y enseguida vamos con Ron DeSantis, que ha sido demandado, el republicano, por Disney, directamente. O sea, el asunto ya llega a juicio. Pero les decía, dos últimas cuestiones. La primera tiene que ver con la estrategia geopolítica y con el curso que siguen las necesidades de Polonia, que por un lado sigue con el grano y por el otro ha congelado los activos de la embajada de Rusia en Polonia. Lo hace precisamente para tratar de, dicen en concreto, que hay sospechas de que se estaban usando para lavar dinero en el territorio y que por eso quedan congelados, pero en realidad lo van a usar, dicen, si fuera necesario, como fondos para ayuda a Ucrania, si se confirmara la noticia. Es decir, si finalmente, porque ha dicho el embajador ruso en Polonia, que los diplomáticos han recibido una notificación diciendo que los fondos de las cuentas de la embajada y la misión comercial de Banco Santander han sido transferidos a la oficina del fiscal. Así que Santander ha dicho que deja de colaborar con la embajada, ha cerrado las cuentas. Insisto, se trata de fondos, dicen, significativos que estaban en las cuentas tanto en dólares como en zlotys polacos, es decir, como en divisa polaca directamente. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? No está claro. Todavía se espera la respuesta de Rusia, pero lo cierto es que Polonia ha congelado esos activos, los ha cortado de raíz, porque dicen que se estaban utilizando para lavar dinero. Atento vamos a quedar a todo lo que ahí pueda ocurrir, evidentemente. Y un último asunto en clave empresarial. Activision Blizzard le ha dicho al Reino Unido que no. O sea, el regulador antimonopolio del Reino Unido ha dicho que no puede Microsoft hacerse con Activision Blizzard porque efectivamente se carga por completo el equilibrio en el mercado. Bueno, pues dicen desde Activision Blizzard que en Reino Unido lo que han hecho es poner un cartel de cerrado para los negocios. Claro, les han bloqueado un acuerdo de 75.000 millones de dólares con Microsoft. Así que la Autoridad de Competencias y Mercados dice que el gigante tecnológico no ha sabido explicar ni cortar las preocupaciones que hay sobre el mercado de juego, de gaming en la nube, que no han sabido quitar las dudas ni despejarlas al respecto de esa comisión,
y que por lo tanto no da el visto bueno a esta compra. Activision Blizzard, ojo, porque se queda muy tocado, habida cuenta que era una de las operaciones del año, la que se estaba llevando a cabo a lo largo de todo 2022, 75.000 millones, insisto, y Microsoft efectivamente, entre esto y el mundo del videojuego como lo tiene copado a través de Xbox y la compra de Activision Blizzard, estaba creando un imperio tecnológico del gaming, del videojuego, que no ha sido capaz de explicar cómo va a dejar de ser antimonopolio. Con todo y con esto,